Buen día a todos. Los saluda Camila Lombardo del equipo de P&S Concreto. Hoy vamos a visitar el Centro Técnico de Loma Negra en Buenos Aires, Argentina, donde le realizaremos una entrevista al ingeniero Edgardo Becker, gerente de Desarrollo y Servicios Técnicos de Loma Negra. Buen día, ingeniero Becker. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo. Buenos días. Por empezar, nos gustaría que nos cuente un poco más acerca de la empresa y con su experiencia como gerente de Desarrollo y Servicios Técnicos de Loma Negra. Bueno, Loma Negra es una empresa tiene 95 años en el mercado, así que es súper especialista en lo que es producción de cemento. Y bueno, nosotros aquí en las oficinas, en el Centro Técnico Loma Negra, lo que hacemos es investigación y desarrollo que tiene que ver con los usos del producto y a través de nuestra gente de asesoría técnica, que también depende de mí, digamos, el área, transferimos esos conocimientos al mercado para que hagan un uso eficiente de los productos del cemento. O sea, somos de alguna manera especializados en aplicaciones del cemento, fuertemente en tecnología del hormigón, ¿no? Y bueno, yo hace 30 años que trabajo en la empresa y hace unos más de 23 años que estoy en el área. Estuve como 15 años en lo que es asesoría técnica, o sea, viendo clientes o a cargo de la asesoría técnica, que es el grupo que transfiere los conocimientos, digamos, básicamente. Y ya de los últimos 10, 12 años a cargo de lo que es como gerente del equipo completo de investigación y desarrollo de Loma Negra. Claro, perfecto. ¿Y le gustaría contarnos un poco más acerca de las últimas investigaciones en las que estuvo trabajando en la empresa? En realidad estamos dentro de esa línea, de esa lógica. Muchas veces hacemos muchas actividades que tienen que ver a demanda, o sea, en función de las necesidades que van surgiendo a partir de las tecnologías que necesitamos implementar para las obras que realmente se van a producir. Trabajamos ad hoc en el desarrollo de esos hormigones, digamos, específicos. Pero después tenemos toda una línea de investigación por vocación propia nuestra, que tiene que ver con el uso eficiente del cemento, como tiene que ver con optimizar el uso, o sea, minimizar el uso o maximizar la cantidad de megapascales por kilo de cemento y atendiendo a, bueno, eficiencias que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no es cierto? O sea, optimizar costos, reducir la huella de carbono, todo lo que tiene que ver con hacer un uso sostenible, digamos, de los hormigones. Claro, súper interesante que una empresa de esta magnitud esté comprometida con estos temas de actualidad, con todo lo sostenible. Sí. Por lo que estuvimos viendo, usted se dedicó en gran parte al estudio de pisos industriales. ¿Nos podría contar un poco más sobre esto y cuáles son los principales desafíos que se presentan en estos proyectos? Bueno, perfecto. Yo además de mi actividad en Loma Negra, específica, digamos, siempre me gustó mucho la ingeniería y bueno, estudié y siempre intenté desarrollarme lo máximo posible como ingeniero. O sea, la aplicación o mi trabajo dentro de la compañía, obviamente es como ingeniero y necesitas los conocimientos de ingeniero, pero es como una visión parcial porque es solo a través de los materiales, digamos. Entonces, siempre me gustó mucho el diseño. Encontré que una de las donde más podía aportar era diseño de pisos industriales. ¿Por qué? Porque es un área digamos que está en desarrollo en los últimos años, en los últimos 15 años más o menos, o 20 años, un gran desarrollo. Y hay muy pocos profesionales que conozcan del tema, digamos. Entonces, me pareció muy interesante. Y por otro lado, es una aplicación donde
digamos, es necesario no solamente la parte de ingenieril de números, digamos, de ver modelos de, bueno, cómo se contrae una losa de hormigón y cómo va perdiendo la humedad y cómo, digamos, o los delta T o los, digamos, de ese conocimiento pudimos desarrollar acá en el centro técnico una serie de hormigones especiales para pisos industriales con, por ejemplo, contracción garantizada, expansión garantizada, comportamiento de un hormigón dúctil, digamos, garantizado. O sea, de la misma forma que el mercado habitualmente del hormigón elaborado garantiza resistencia, por ejemplo, además de resistencia, bueno, tal nivel de contracción, tal nivel de comportamiento, de ductilidad, digamos, o bueno, de lo que se necesite, ¿no? Claro. Muy interesante todo. Poco a poco se empieza a escuchar cada vez más el concepto de losas sin juntas. ¿Esto es aplicable a todos los casos o en qué casos lo recomendaría? Perfecto. Bueno, es una buena pregunta. Yo, yo creo que mi principal trabajo cuando me dedico a diseñar pisos industriales es diseñar soluciones para las necesidades. Entonces, entonces cada caso es un mundo que hay que estudiarlo y que vale la pena estudiarlo. Y como profesional mi función es esa. Sí es cierto que la tendencia es a, digamos, todo lo que son pisos industriales dentro de una nave, la tendencia es hacer cada vez menos juntas y en general los desarrollos van por ese lado, y por el contrario, para los hormigones que están afuera de los pavimentos, por ejemplo, que están afuera al aire libre y que están muy influenciados por condiciones medioambientales y demás, tienen juntas cada vez más seguidas, digamos, o sea, son losas cada vez más pequeñas. En lo que es la aplicación, digamos, de logística, donde hay complejos donde tienen optimización de espacios y racks altos y pasillos delgados y demás, sin dudas ahí hay que ir a soluciones sin juntas, soluciones con pisos súper planos o lo más plano que se pueda. ¿Y por qué? Porque es la operación, para que sea eficiente, necesita velocidad, necesita optimización del espacio por el tema de la inversión. Si los pisos no son planos, los equipos trilaterales que son los que se mueven, digamos, en los pasillos delgados para tomar la mercadería a un determinado nivel en los racks y bajar y demás, si los pisos no son bien planos, tienen problemas de eficiencia, o sea, tienen que operar muy despacio, tienen que frenar, tienen que subir, buscar la mercadería, bajar y ir, digamos, en el recorrido. Si el piso es muy plano y no tiene juntas, que eso también contribuye a lo mismo, básicamente, lo que ocurre es que el equipo puede hacer la operación mucho más rápida. Entonces, hay como un 60, 70, 80% mayor de eficiencia. Entonces, eso hace que funcione mucho mejor, digamos. Entonces, para soluciones de alta eficiencia, logística y demás, vamos a pisos sin juntas o con la mínima cantidad de juntas posible. Para otro tipo de aplicaciones tal vez no haga falta ir a ese estándar y por eso digo que la función del ingeniero también es analizar qué necesita cada proyecto para optimizar la inversión también, ¿no es cierto? O sea, porque si no haríamos todo de, digamos, al máximo estándar y bueno, eso, el máximo estándar tiene un costo de inversión inicial mayor que lo normal. Entonces, bueno, uno lo usa en la medida que sea necesario, digamos, ¿no? Claro, la principal limitación sería en cuanto a lo económico, quizás. Sí, en cuanto a lo económico, diría yo, más que la económica, es la eficientización de la inversión, ¿no es cierto? O sea, yo como profesional lo que hago es recomendarle al inversor, digamos, la inversión adecuada.
¿sí? O sea, para que no gaste recursos de más ni de menos, porque a veces si uno diseña un piso de un estándar inferior al necesario, lo cierto es que esa inversión inicial va a ser más baja, pero todos los costos de mantenimiento o los sobrecostos por operación ineficiente de la nave o de la actividad que se haga, hace que eso sea una mala decisión, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo, digamos, más allá del diseño en sí, que eso es algo que, digamos, uno lo conozco, o sea, tengo la suerte de haber trabajado con todas las técnicas, por lo cual no es que tengo un prejuicio o una tendencia a ir a una determinada tecnología, porque es la que sé, digamos. Considero que conozco casi todas, por lo menos de las que están las que se utilizan todas las conozco y las he experimentado, por lo cual no tengo ese sesgo, ¿no? Entonces voy es ir a lo que necesita cada proyecto, básicamente. Claro, entiendo. Y en cuanto a la influencia del suelo en este tipo de pisos, ¿qué consideraciones se tienen que tener en cuenta tanto en el diseño como en la etapa constructiva? Bueno, sí, el suelo es fundamental, digamos, ¿sí? Tengo la suerte de trabajar también en distintos ámbitos, en distintas geografías. Eso hace que los suelos sean bien diferentes. Entonces, hay proyectos que cuando son parecidos y están en la misma geografía, que suele tener comportamiento de suelo parecido, son como asimilables. O sea, uno puede hacer como dos proyectos parecidos o por lo menos en primera instancia tomar como un gemelo de otro, digamos, ¿no? Ahora, si eso lo lleva a si eso se lleva a otra geografía que con un suelo diferente y demás, eso va a cambiar seguramente mucho. Puede ser para más o para menos, ¿no? Y además del suelo, también hay una influencia muy importante de las condiciones medioambientales. Por ejemplo, la humedad relativa ambiente es fundamental. Por ejemplo, si uno está haciendo un piso industrial en una zona húmeda, que tiene del orden de cerca del 80% de humedad, uno tal vez puede hacer juntas sin mayores problemas, digamos, cada muchos metros, y cuando va a una geografía donde no solamente cambia el suelo, sino que hay 50% de humedad, o 40% de humedad, o 25% de humedad, como puede ser Mendoza, por ejemplo, bueno, las condiciones, cómo se alabean las losas, o sea, todo el diseño es bien diferente, digamos, ¿no? Claro, perfecto. ¿Y qué consejos le brindaría a alguien que se quiere empezar a especializar en pisos industriales? Bueno, bueno, el consejo es que se capacite, que lea mucho, que compre, o que lea muchos libros, no necesariamente los compre, pero que lea muchos libros, que no tenga, que se contacte con colegas que tienen experiencia de distintos países. En general, la comunidad profesional es muy abierta, digamos, por lo cual es posible, digamos, contactar a un colega y consultarlo, y eso también es bueno. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Por último, ¿les podría enviar un saludo a todos los seguidores de Perú y el mundo que nos siguen en estas plataformas digitales? Bueno, claro, será un gusto. Bueno, primero decirles que es un placer y que soy consumidor digamos, de los cursos y los seminarios que se dan en la plataforma. Así que, bueno, los invito a seguirlo y, bueno, nada más. Muchas gracias. Excelente. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y esperamos verlo pronto. Un placer.